Esta es nuestra clase número 10. Como les decía recién, vamos a ver el capítulo 4, del 14 al 16, para terminar el capítulo 4 que empezamos la semana pasada. Y tiene como título, ahí en el texto que uno lee dice, Jesús, el gran sumo sacerdote. Son 3 versículos, dicen así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga. La semana pasada, como dije, vimos la primera parte del capítulo 4, ¿cierto? Y veíamos ahí, en la primera parte, que el escritor, con suma urgencia, llamaba a los oyentes a aceptar el Evangelio de Jesucristo, a creer en Jesucristo, para que podamos entrar en el reposo. La semana pasada vimos harto eso, hablamos del reposo que habla allí, que el pueblo de Israel, por ejemplo, el escritor hace mucha alusión al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo de Dios, esa generación incrédula, ¿cierto?, que no creía, no entró en el reposo de Dios, y hablamos de que ese reposo hoy en día significa la salvación del creyente. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, que fue el que inspiró al escritor, sí, continúa llamando a los judíos que han oído el Evangelio, que se han apartado, ¿cierto?, también del judaísmo, pero aún no confiado en Cristo. Él sigue haciendo como una urgencia. Y en efecto está diciendo, ustedes saben que Cristo, porque Él lo viene diciendo en los primeros capítulos, que es superior a los profetas, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a los ángeles, y saben los peligros de no confiar en Cristo, les dice el escritor, y ustedes también saben que lo necesitan. Entonces estas personas estaban ahí, como he dicho en reiteradas ocasiones. Eran judíos que no querían soltar los rituales judíos, que no querían soltar, ¿cierto?, lo que la ley les imponía, pero también querían aceptar a Cristo. Y estaban ahí, no había una decisión, estaban como, les he dicho, un pie para allá y otro pie para acá. Entonces para ellos, ¿cierto?, es la suma urgencia de que el escritor les hablaba en ese tiempo para que se decidan por Cristo y no estén así como que no querían soltar una cosa para tomar otra. Hasta ahora, ¿cierto?, el llamado ha sido principalmente negativo, ¿cierto? Si no cree, está diciendo el escritor, será condenado. O sea, el llamado siempre ha sido negativo. Si no cree, va a estar separado de Dios y de su reposo, ¿cierto? Se ha mostrado la palabra de Dios en un papel, ¿cierto?, también de juicio de parte del escritor a quienes estos hombres que estaban allí como que sí y que no, y también les muestra, y lo vimos la semana pasada, lo que era la palabra de Dios, que era una espada de 2 filos, también decía allí, y lo vimos también. Y ciertamente el peligro, ¿cierto?, de la condenación o del infierno, lo que es real. Y si un predicador, ¿cierto?, una persona que predica, evita esta verdad de que hay un infierno, porque hay personas, incluso dentro de la obra, entre comillas, cristiana, que dicen que el infierno en cierto modo no existe. Y sí existe, hay una condenación. Y para el predicador, ¿cierto?, que evita esta verdad, especialmente cuando se trata de alcanzar a aquellos que no son salvos, y uno evita esto, no estaríamos siendo fiel al Evangelio. No estaríamos siendo fieles a lo que nos dice la palabra de Dios. Y estas cosas deben enseñarse y predicarse porque son verdad y muy importantes. Por eso que muchas veces tachan a los cristianos que no, siempre están hablando que del infierno, que de la condenación, de que estamos muertos en los delitos y pecados. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña y lo que debemos predicar. Y cuando esto se hace, ¿cierto?, de predicar esto con el Espíritu y de la forma correcta, porque hay que también hacerlo de la forma correcta, advertir, ¿cierto?, a los no convertidos de los peligros de llegar a la condenación eterna,
es uno de los mayores actos de bondad que nosotros también podemos hacer. Mostrarles, ¿cierto?, todo esto, lo que la palabra nos enseña. Y el mensaje, bueno, siempre fue un mensaje negativo de parte del escritor, y el mensaje ahora gira hacia un lado positivo del Evangelio. ¿Ah? La salvación hace que nosotros, ¿cierto?, nos alejemos de la condenación eterna. La salvación no solo nos salva de la muerte espiritual, sino que también trae vida a nosotros espiritual, y eso lo tenemos claro. La salvación no solo debe buscarse por lo que nos pasaría si la aceptamos. La salvación tiene, aparte de eso, ¿cierto?, tiene grandes privilegios para nuestras vidas. Tiene muchas promesas también para nosotros como sus hijos en Cristo. Y tener una relación viva con Él, ¿cierto?, con Cristo, es la experiencia más grande que uno puede tener como persona. Caminar en comunión con el Cristo vivo es algo glorioso, es algo maravilloso. Caminar con Cristo, entender poco a poco su palabra. Esto no, es un proceso que es largo, muy largo. Poder entender, ¿cierto?, las razones que tuvo Jesucristo para venir a la tierra, entender el plan redentor de Dios. Es un proceso también, no es algo fácil entender los detalles. Entonces, de modo, tenemos razones para recibir a Jesucristo. Hay evidencias en la palabra, ¿cierto?, para poder entrar en el reposo de Dios que hablábamos la semana pasada, en esta salvación de Dios. No solo por medio de su juicio, sino por su belleza, por lo lindo que es el Evangelio, por lo lindo que es nuestro Señor, por la gran belleza de nuestro Señor. Razones para recibir a Cristo, no solo por su ira también. A veces decimos, ay, porque la ira de Dios es tan grande que mejor lo voy a recibir. Y no necesariamente debiéramos recibirlo por su ira, sino por su gracia, por ese regalo inmerecido, ¿cierto? No solo porque Él es un juez, sino porque también es un sumo sacerdote misericordioso y fiel, como dice el texto que leímos al comienzo, los 3 versículos. Ahora, hay 3 cualidades que hacen a Jesús nuestro gran sumo sacerdote. Y lo vemos en estos 3 versículos. Una cualidad para cada versículo. Por ejemplo, la primera cualidad que hace Jesús como gran sumo sacerdote es su sacerdocio perfecto. O sea, él es un sacerdote perfecto. Esa es la primera cualidad, su sacerdocio perfecto. La segunda cualidad es su persona, ¿cierto? Porque Él se hizo hombre, es su persona perfecta. Y la tercera cualidad es su provisión, lo que Él nos da, su provisión perfecta. Y ahí lo vamos a ir viendo en estos 3 versículos. Y como Él es perfecto en estos aspectos, en estos 3 aspectos, es el único gran sumo sacerdote verdadero de Dios. El único, no hay nadie más. Todos los demás sacerdotes, amados hermanos, del Antiguo Testamento, sin importar cuál fieles, ¿cierto?, pudieran haber sido a Dios, eran más que símbolos del gran sumo sacerdote que vendría, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Eran solamente símbolos. Y el versículo 14 decía: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice el escritor. Aquí vemos en este versículo la primera cualidad, en este versículo 14, la primera cualidad que lo hace un gran sumo sacerdote, que es, como dije al comienzo, o sea, como dije recién, su sacerdocio perfecto. Su sacerdocio perfecto. En este versículo vemos esa primera cualidad. El sumo sacerdocio de Jesucristo es exaltado a lo largo de toda el libro de toda la carta de Hebreos. Es exaltado en todo momento. El capítulo 1, ¿cierto?, que vimos, ¿cierto?, el versículo 3, las primeras clases, dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados. En el capítulo 2, 17, dice que Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. En el capítulo 3, versículo 1, dice que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. En los capítulos 7 y al capítulo 9, más adelante que veremos,
se enfocan casi exclusivamente en el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el 4:14 que leímos recién, se llama gran sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdocio de Jesucristo es exaltado a lo largo de todo el libro de Hebreos. Dios escogió a los sacerdotes del antiguo Israel. Él los escogió, Él dio como quienes tenían que ser, cómo tenían que ser, qué tenían que vestir cuando entraban a hacer los sacrificios. Dios escogió a los sacerdotes del Antiguo Testamento de Israel y para ser mediadores entre el pueblo y Él. El sacerdote era el mediador entre el pueblo y el Señor. Bajo el antiguo pacto, ¿cierto? Bajo el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio más alto, el sacrificio más grande, y eso ocurría una vez al año en el gran día de la expiación, que era una fiesta anual que celebraba Israel, que hasta los días de hoy también la celebra, pero ya no hay sacerdocio ni sacrificio, que era la fiesta, lo dije más alguna vez, la fiesta de Yom Kippur, se llamaba Yom Kippur. Y el sacerdote llevaba simbólicamente, ¿cierto? Simbólicamente todos los pecados del pueblo de Israel al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio es como la tapa del arca del pacto, y él derramaba esa sangre sobre el propiciatorio como sacrificio para expiar los pecados de ellos. ¿Sabe lo que significa alguien expiación? ¿O no? Porque como hablo aquí de expiar, para expiar los pecados, ¿alguien sabe lo que es la expiación? La expiación es la eliminación de la culpa, la eliminación del pecado a través de un tercero, de una tercera persona. Por ejemplo, en el caso de Jesucristo, ¿cierto? Él efectuó la expiación de nuestro pecado. Él murió por nosotros, una cosa así. Eso es expiación, la eliminación de culpa o pecado por un tercero. Él, ¿cierto? El sacerdote, estamos hablando del sacerdote del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote representaba a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Esa era su labor. Como no podía hacerlo ningún ser humano, solamente el sumo sacerdote podía hacer eso. Nadie más podía hacerlo. Si entraba alguien a la presencia de Dios, al lugar santísimo donde se encontraba, ¿cierto?, el arca del pacto, una persona que no haya sido escogida por Dios entraba ahí y con la misma presencia de Dios caía muerto allí. Por eso que el sacerdote era elegido por Dios y tenía que tener ciertas cualidades. Aún antes de que el sumo sacerdote también pudiera entrar al lugar santísimo, y mucho antes de que pudiera ofrecer un sacrificio allí, debía hacer una ofrenda también por sí mismo. ¿Por qué? Porque tal como aquellos que él representaba, ¿cierto?, que eran pecadores, él era también un pecador. El sumo sacerdote también era un pecador. Además, su tiempo en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, adentro donde estaba el arca del pacto, ¿cierto?, era pero muy limitado, muy breve. Él entraba solamente a rociar la sangre como simbolismo, ¿cierto?, de ofrenda por la expiación de los pecados del pueblo, y salía al tiro. Era muy breve. De hecho, algunos sacerdotes, cuando entraban de forma indigna al Santísimo, algunos morían adentro, algunos entraban con un lazo amarrado a la cintura, por si no salía, para que lo puedan tirar de afuera, en el pie, incluso algunos amarrados. Entonces, él era también un pecador y debía prepararse antes también para entrar a la presencia de Dios. Además, su tiempo en el lugar, como dije, era muy breve y solo tenía permitido permanecer en la presencia de la gloria. Hay una palabra que se usa, de la gloria Shekinah, de Dios, ¿cierto?, durante el tiempo del sacrificio. La Shekinah, no sé si alguna vez lo han escuchado, esa palabra, significa, ¿cierto?, la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Moisés peregrinaba en el desierto, la nube, ¿cierto?, se dice, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios siempre los cubría. Eso significa Shekinah. Y para entrar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios,
el sacerdote tenía que pasar por 3 áreas, ¿cierto? En el tabernáculo o en el templo. El sacerdote tenía que pasar por 3 áreas. Recogía la sangre, ¿cierto? Él y pasaba, 1, por las puertas de los atrios. Por las puertas de los atrios. ¿Alguien sabe qué son los atrios? Cuando dice entrar por sus atrios, hay un salmista que dice, ¿cierto?, con alabanzas. ¿Alguien sabe qué son los atrios? ¿No? Los atrios, los atrios del templo, del tabernáculo, es el patio afuera. Estaban aquí, está el templo, el tabernáculo estaba cercado, y el patio, esos son los atrios. Eso era la primera parte que pasaba, ¿cierto? Por las puertas de los atrios, del patio, digamos. Y el tabernáculo, ¿saben qué diferencia hay entre un tabernáculo y el templo? ¿Alguien sabe, no? ¿No? El templo, bueno, el templo es el templo, una edificación, ¿cierto?, de estructura sólida, y el tabernáculo era una especie de tienda o de carpa móvil, ¿cierto?, que el pueblo de Israel trasladaba. Y era una especie, como dije yo, de carpa móvil donde se trasladaba y se movía, que los israelitas construyeron, ¿cierto?, según las órdenes dadas también por Dios. No es algo que a ellos se le ocurrió y lo vamos a hacer así, tal y tal. No, el Señor dio cómo tenía que hacerse. Entonces ese es el tabernáculo. Es una especie de carpa móvil, ¿cierto?, de templo móvil que construyeron los israelitas. Después de los atrios, pasaba por la puerta del lugar santo. O sea, la segunda parte donde él entra, ya adentro del techo, por decir algo, ¿cierto? Él entra al lugar santo. Esa es la segunda parte. Y de ahí luego pasa por un velo que había para entrar al lugar santísimo. Esa era la tercera parte, el lugar santísimo, donde donde no se sentaba, ni demoraba. Porque el lugar santísimo era estar ahí, en la presencia misma de Dios. Y tan pronto como ofrecía él el sacrificio, o sea, rociaba la sangre en el propiciatorio, salía del lugar y no regresaba más hasta el otro año, hasta la otra fiesta de Yom Kippur, ¿cierto?, el gran día de la expiación. Hasta el otro año regresaba a ese lugar. Durante el año no se hacía más. Y entre cada uno de estos sacrificios anuales, entre cada uno de estos sacrificios que se efectuaban una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, día tras día, amado hermano, día tras día se hacían miles de sacrificios adicionales. No en la presencia misma en el lugar santísimo de Dios, sino que para los pecados diarios, ¿cierto?, del pueblo. Miles de sacrificios adicionales, de lo producido, ¿cierto?, de animales también. Y el proceso no terminaba nunca. Nunca, con más de alguna vez lo he repetido, nunca terminaba este proceso, jamás se completaba, siempre había que estar haciendo sacrificio tras sacrificio, porque el sacerdocio, amado hermano, y los sacrificios nunca fueron perfectos. Lo que hacía esto era solamente cubrir el pecado, pero no lo eliminaba. Entonces, por eso que cada día y año tras año, en cada fiesta, ¿cierto?, del gran día de la expiación, Yom Kippur, tenía que efectuarse este sacrificio. Porque nunca fueron perfectos los sacrificios ni el sacerdote que los efectuaba. Y Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, después de haber hecho un único sacrificio perfecto en la cruz, también pasó por 3 áreas. El Señor también pasó por estas simbólicamente, ¿cierto? Pasó por 3 áreas también. Cuando traspasó los cielos, como dice el versículo, atravesó el primer cielo, que es la atmósfera, ¿cierto?, la tierra. Traspasó el primer cielo, que es la atmósfera. El segundo cielo es el espacio exterior. Y el tercer cielo, la morada de Dios. Hay un grupo que se llama Tercer Cielo. Y el tercer cielo es la morada de Dios, donde se encuentra Dios Padre, ¿cierto? Y ahí vemos la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Simbólicamente, el sacerdote pasaba por 3 áreas
Y el Señor Jesucristo también traspasó 3 áreas para llegar a la presencia de Dios. Después que estuvo en la tierra y resucitó, traspasó, ¿cierto?, estas 3 áreas, la atmósfera, el espacio exterior y hasta llegar al tercer cielo. Jesús fue a donde estaba Dios. Su sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. El sacrificio de Cristo no cubría solamente el pecado como en el pueblo de Israel, que siempre estaban haciendo sacrificios. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Y la diferencia que hay en este sacrificio, que el sacrificio de Cristo elimina el pecado. No solamente lo cubre, lo elimina por completo. El sacrificio de Cristo era perfecto. El sumo sacerdote, ¿cierto? Este gran sumo sacerdote Cristo era perfecto. Y se sentó por toda una eternidad después de esto a la diestra del Padre. Y aún a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros. Aún al lado de Dios. Y como les explicaba la otra vez, yo lo imagino así, diciéndole Jesús a Dios: Dios, Padre, ten misericordia de Miguel por la lesera que hizo hoy día. Intercede por nosotros. Él está ahí al lado de Dios Padre intercediendo por nosotros. Perdónalo. Ve mi sangre, mi presencia en su vida. Por favor, perdónalo, Dios Padre. Yo imagino algo así. Jesús hizo, como dije, la expiación perfecta por el pecado, ¿cierto? Sacó la culpa y el pecado de nosotros. Eso es la expiación perfecta. Y el propósito para el cual había venido a la tierra lo cumplió de forma perfecta también. Y la obra quedó completada cuando Él entró en el cielo y se presentó en persona en el lugar santísimo, en la morada de Dios, en este tercer cielo que hablábamos recién. Nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, no pasó por el tabernáculo ni el templo, ¿cierto? Él traspasó, como dije recién, los cielos, como dice el texto. Cuando llegó, se sentó y Dios le dijo una cosa así: estoy satisfecho con lo que has hecho, le dice Dios. Estoy parafraseando, ¿cierto? Mi Hijo Jesucristo llevó a cabo toda la misión que le di, la completó de forma perfecta, llevó a cabo la expiación de todos los pecados, de todos los tiempos, de todas las personas que van a venir y de todos los que creen en Él por medio de la fe y aceptan lo que Él hizo por ellos. Por eso murió Cristo, por los pecados que estamos cometiendo hoy y los que cometeremos mañana y pasado. Y Él los elimina. Él expía esos pecados, elimina ese sentimiento de culpa también de nosotros. Entonces la súplica aquí en el versículo 14, por lo tanto, es que los judíos todavía no estaban, a pesar de todo esto, de todas estas evidencias, no estaban tan como comprometidos. Estaban, como dije, no querían soltar los rituales del judaísmo, los sacrificios, el sabbat, y todas estas cosas, leyes ceremoniales, no querían soltarlas y estaban con un pie con eso y con un pie para el otro lado. Y para ellos el escritor escribió esto, ¿cierto? Los exhorta, les suplica que por favor tomen la decisión. Con esto, hecho por Cristo, fue el final del sacerdocio y de los sacrificios judíos. Después de la muerte de Cristo, después de la muerte del Cordero sin mancha, termina el sacerdocio. Ya no hay más sacerdotes que ofrecen sacrificios y tampoco hay sacrificios judíos. La crucifixión de Cristo ocurrió más o menos 40 años antes de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruido completamente. Y con ello también el templo, en el año 70 después de Cristo aproximadamente. Y Jesús murió 40 años antes. Fue crucificado. Y como dije, se destruyó Jerusalén completo y también se destruyó el templo. Y el templo era el lugar donde se efectuaban los sacrificios. Por lo tanto, desde poco tiempo después del tiempo de Cristo, no se han hecho más sacrificios judíos. No se efectúan más. La fiesta de Yom Kippur, hasta los días de hoy, todavía se celebra como un día santo. Todavía lo celebran los judíos. El más importante de los días santos
pero no hay sacerdotes o sacrificios que se ofrezcan, porque no hay sacerdotes simplemente. No hay sacerdotes para hacer sacrificios, ni templo tampoco donde estos puedan ofrecerse. La fiesta se celebra hasta los días de hoy, la fiesta de Yom Kippur, pero no hay sacrificios ni sacerdotes. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2, en el versículo 5, que somos nosotros sacerdocio santo. Y también en el versículo 9 del capítulo 2 dice que somos real nosotros sacerdocio. Los cristianos, como redimidos de Dios, somos una clase de sacerdotes en el sentido general de que tenemos la responsabilidad de llevar a Dios, ¿cierto?, a otros hombres por medio de la predicación y de la enseñanza de su palabra. Hermanos, tenemos nuestro sumo sacerdote grande y perfecto. Amado hermano, Él es perfecto. Y Él, de una vez por todas, ya realizó un sacrificio único que se necesitaba por el pecado. El único sacrificio eficaz que podía hacerse por el pecado lo hizo Jesucristo. Cualquier otro sacerdote que intente, o hombre que intente reconciliar a los hombres con Dios, es una barrera más que un mediador. Cuando yo era católico, apostólico y romano, me acuerdo que iba donde el cura a confesarme, donde el sacerdote, y el sacerdote era el intermediario entre yo y Dios. Yo iba donde el sacerdote, ¿cierto?, a confesarme y empezaba a decirle mis pecados. Solía tenerlo como 5 días ahí, porque eran muchos, y él me decía: ya, para poder, voy a usar esta palabra, él no me lo decía así, pero para poder expiar, ¿cierto?, estos pecados, vas a tener que rezar 20 Padre Nuestro y 20 Ave María. Y él era, ¿cierto?, el mediador para yo recibir el perdón del pecado. Los sacerdotes, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, y todavía se hace así. Entonces yo después me iba y hacía lo que él me pedía y yo quedaba libre de culpa. Y así era, y así se hace todavía. Entonces cualquier otro sacerdote que intente, cualquier otro hombre que intente reconciliar a los hombres con Dios, es una barrera más que un mediador. ¿Ah? Cuando Jesús murió, el velo que había en el templo, ¿cierto?, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo que había allí se rasgó de arriba abajo, se rompió. ¿Ah? Ese velo que separaba, como dije yo, el lugar santísimo, el acceso a Dios quedó totalmente abierto. Quedó totalmente abierto a quien quiera entrar por fe en Jesucristo. Ya no necesitamos un mediador para llegar a Dios. Nuestro único mediador es Jesucristo para llegar a la presencia del Padre, pero Jesucristo es Dios. Pero un mediador terrenal ya no necesitamos. Ese velo se rompió y nosotros podemos tener acceso directo a nuestro Dios. Y eso es lo maravilloso de la palabra, ¿cierto? Y después del versículo 15, hermano, viene gente... Después del versículo 15 dice: porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice aquí el versículo en Hebreos. Y en este versículo vemos la segunda cualidad de Jesús, que lo hace nuestro gran sumo sacerdote, que es, la segunda cualidad era su persona perfecta. Vemos en este versículo, ¿cierto? Su persona perfecta, lo vamos a leer de nuevo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jairito, puerta. Sino que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en este versículo vemos la segunda cualidad de Jesús que lo hace nuestro sumo sacerdote, su persona perfecta. Hermano, cuando tenemos problemas o heridas, ¿cierto? O estamos deprimidos, estamos agobiados o somos tentados, queremos expresar nuestros sentimientos muchas veces sin necesidades con alguien que nos entienda. Lo necesitamos muchas veces. Jesús
puede compadecerse de nuestras debilidades, dice el texto. Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro gran sumo sacerdote no solo es misericordioso y fiel, sino perfectamente comprensivo. Él comprende nuestras necesidades. Tiene una capacidad, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo, sin igual, para compadecerse de nosotros, de cada peligro, prueba, situación que aparezca en el camino. Porque Él, Jesucristo, ya pasó por todas estas cosas. Jesús tenía todos los sentimientos de amor, preocupación, desilusión, pena, frustración, amado hermano, que nosotros también tenemos. Por eso que el texto dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece de nosotros. Fue tentado de todas maneras. La única diferencia, ¿cierto? Que aunque fue tentado de todas maneras, de muchas maneras, es la palabra así, de muchas maneras, la diferencia es que Él nunca pecó. Él fue santo, sin mancha, nunca pecó. Por lo tanto, cuando llegamos a Jesucristo, podemos recordar que Él sabe todo lo que sabemos o lo que nos pasa. Y mucho que nosotros también no sabemos sobre la tentación, ¿cierto? Las pruebas y el dolor, el Señor también lo sabe. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, como dice el versículo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y la palabra debilidades aquí no se refiere directamente al pecado, o flojera, o falta de firmeza. Se refiere a todas las limitaciones naturales de nuestra humanidad. Jesús conocía de primera mano la tendencia de la naturaleza humana del pecado. Recuerden que Él se hizo hombre, pero Él nunca pecó. Él fue hombre, 100% hombre y 100% Dios. Cuando se encarnó y se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Fue 100% hombre. Sintió dolor, sintió frío, sintió hambre, sintió pena. Pero siguió siendo 100% Dios siempre. Nunca dejó de ser Dios. Entonces Él conoce la naturaleza humana. Su humanidad era su campo también de batalla. Fue donde Jesús se enfrentó, ¿cierto? Y batalló con el pecado también. Él fue tentado, pero salió victorioso. Salió victorioso, pero no sin vivir la tentación. La palabra nos muestra que Él fue tentado por Satanás, ¿cierto? Hubo dolor y angustia. Él tuvo dolores y angustias más intensos que lo que nosotros pudiéramos sufrir producto de la tentación. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo puede Jesús identificarse completamente con nosotros si en realidad no pecó como nosotros? ¿Cómo puede Él compadecerse o identificarse completamente con nosotros si Él no pecó? ¿Cómo puede hacerlo? Sin embargo, lo que lo califica, ¿cierto? Es haber enfrentado el pecado, el Señor Jesucristo, con justicia y verdad perfectas. Jesús nunca pecó, pero entiende el pecado, amado hermano, mejor que cualquier otro ser humano, aunque Él nunca pecó. Lo ha visto con más claridad y ha batallado con más diligencia de lo que cualquiera de nosotros sería capaz de batallar. Jesucristo no pecó. Jesucristo, amado hermano, no podía pecar. Su esencia no le permitía pecar. A pesar que fue tentado, Él no podía pecar, no tenía capacidad para pecar, porque Él es santo, ¿cierto? Santo, 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 dice la palabra, que es nuestro Señor. Sin embargo, sus tentaciones, amado hermano, fueron mucho más terribles porque nunca buscó el alivio cediendo a la presión. Nosotros a veces tenemos la presión de la tentación y nos aliviamos, entre comillas digo esto, cuando en cierto modo cedemos un poco a esa tentación. Jesús no, jamás cedió a la tentación. Él no pecó, no podía pecar y no tenía la capacidad de pecar. Por lo mismo que estas tentaciones fueron mucho más terribles, porque nunca buscó ese alivio cediendo a la tentación, a la presión. Hermano,
Si quiere usted hablar con alguien que entienda qué es el pecado, hable con Jesucristo. Hable con Jesucristo. Él conoce el pecado y conoce y entiende nuestra debilidad, amado hermano, independientemente de que se nos lance Satanás, ¿cierto?, en el camino. Tenemos victoria en Jesucristo, porque Él venció y nosotros también, sus hijos, podemos vencer por medio de Él. Él entiende y Él ha estado allí en ese lugar, en lo que podemos estar nosotros. Y el último versículo, el 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí vemos la tercera cualidad por el cual Jesús es nuestro gran sumo sacerdote: su provisión perfecta. Él nos provee, ¿cierto? Su provisión perfecta. Quien nos entiende perfectamente, amado hermano, también proveerá perfectamente para nosotros. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, Jesucristo conoce nuestras tentaciones, nuestras debilidades, y nos sacará de ellas si confiamos en Él. Él no nos va a dejar solo, amado hermano. Él es nuestra provisión. Y en el versículo 16 el escritor una vez más llama, ¿cierto? El escritor de Hebreo, aquí en el versículo 16, capítulo 4, una vez más llama a quienes no han decidido, ¿cierto?, aceptar a Jesús como Salvador, y como les decía, que estaban con un pie en el judaísmo, en las leyes mosaicas, en los rituales judaicos, y con otro pie en Jesucristo. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque la advertencia era para estos hombres que estaban allí con un pie allá y otro pie acá. No querían soltar uno, no querían soltar lo otro, estaban divididos allí, ¿cierto? No solamente deben evitar, les dice el escritor, volver al judaísmo, sino que deben aferrarse a su confesión de Cristo. Eso les dice el escritor. Y finalmente, necesariamente acercarse confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. En la antigüedad, las personas comunes y corrientes no podían acercarse a los gobernantes. Algunos de estos ni siquiera permitían, ¿cierto?, que sus oficiales de más alto rango se acerquen a ellos sin permiso. La reina Esther parece que fue cuando fue a interceder, ¿cierto?, para que no haya esta muerte de los judíos. Ella fue temerosa ante el rey Asuero, si no me equivoco. Ante el rey Asuero fue temerosa delante del rey, porque entrar a la presencia, al frente del gobernante, ¿cierto?, sin permiso, era algo que podía, una sentencia de muerte. Entonces, en la antigüedad, las personas comunes y corrientes no podían acercarse a los gobernantes. No obstante, cualquier persona penitente, amado hermano, sin importar cuán pecadora sea y cuán poco lo merezca, puede acercarse al trono de Dios en cualquier momento para obtener perdón y salvación. Amado, confiado en que Él lo recibirá con misericordia y gracia. El sacrificio de nuestro gran Salvador Jesucristo en la cruz, amado hermano, con este gran sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, el trono de juicio divino se convirtió en un trono de gracia. Por el sacrificio de Cristo, solamente a quienes confían en Él. Y así como los sacerdotes judíos, ¿cierto?, una vez al año y durante siglos habían rociado sangre en el propiciatorio, en el gran día de la expiación de Yom Kippur, Jesús derramó una sola vez, amado hermano, y para siempre por los pecados, su sangre por los pecados de todos aquellos, amado hermano, que creen en Él.
Ya no hay más sacrificios, como lo dijimos recién. El templo se destruyó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Ya no hay más sacerdocio. Hasta los días de hoy, dijimos recién, el pueblo judío celebra la fiesta de Yom Kippur, pero no hay sacrificios porque no hay sacerdotes tampoco. La Biblia habla mucho de la justicia de Dios, pero qué terrible sería para nosotros que Él fuera solamente justo y no proveyera gracia. Esa gracia, amado hermano, inmerecida. El hombre pecador merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos. La paga del pecado es muerte, la sentencia de la justicia. Pero necesita la salvación. El hombre necesita salvación. El regalo de gracia, ¿cierto? Inmerecido, esa gracia inmerecida de Dios. Y a este mismo trono de la gracia puede ir cualquier persona con confianza y seguridad, amado hermano. Es el trono, dice el versículo, de la gracia, porque se otorga ahí, en el trono de Dios. ¿Cómo puede alguien rechazar semejante sumo sacerdote, Jesucristo, semejante Salvador, el cual no solo nos permite acercarnos al trono de la gracia y ayuda, ¿cierto? Sino que nos ruega que vayamos con confianza a Él, porque dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Debemos ir con confianza. Su Espíritu dice, ¿cierto? Vengan con confianza al trono de Dios, a la presencia de Dios, ¿cierto? Que se ha convertido en trono de gracia por causa de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vengan, dice el Espíritu aquí, reciban la gracia, reciban el perdón, la misericordia cuando la necesiten, antes de que sea demasiado tarde. Su corazón se endurezca y se termine el hoy de Dios. El oportuno socorro, como dice el versículo, es ahora. Ahora. Hermanos, termino con esto. Qué gran sumo sacerdote tenemos. Qué gran sumo sacerdote, ¿cierto? Él es compasivo, Él nos entiende, Él nos salva, amado hermano. ¿Qué más podría Él hacer? ¿O qué más nosotros podríamos pedir? Tenemos nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, que está a la diestra del Padre y intercede cada día por nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar antes de responder el cuestionario.